Buenas noches, hermano, Dios lo bendiga, me presento, soy el pastor de Casa Oración Elías de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le quiero dar las gracias por convertir un tiempo de su vida para escuchar la palabra de Dios. Le invito, cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra, gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre amado, que se acaban de conectar a través de las redes sociales para escuchar tu palabra, Padre Celestial, tu palabra de bendición y de edificación para nuestras vidas. Sabemos, Padre amado, que estamos congregados a través de tu Santo Espíritu. Hoy nos reunimos, Padre Celestial, para que tú nos hables, Señor, para que nos fortalezcas en la fe, Padre amado. Estamos en los tiempos difíciles, Padre amado, pero confiamos en ti, Padre amado, que tú nos vas a sacar victoriosos de todos estos procesos, Padre amado, en lo que estamos. Padre, yo te pido que tú me permitas hablar con de nuevo tu palabra, mientras tú extiendes tu mano de poder para hacer señales, prodigios, milagros y sanidades en la vida de cada uno de los que están por escuchar este mensaje, Padre Celestial. También en el nombre de Jesús, ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo, toda carne, se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que quiere ser contrario, Padre amado, a este mensaje, a las personas que están escuchando también, Padre Celestial, lo que se quiere levantar en el nombre de Jesús, lo ato. Te damos gracias, gloria y honra, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el libro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Nehueb y a Siglag, y habiendo asolado a Siglag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Nos cuenta la palabra del Señor que David en su momento había salido a la guerra sin consultarlo al Señor. Él fue porque estaba siendo victorioso, y dice que él fue a la guerra y no le consultó al Señor, y el Señor lo hace volver. Y en ese momento, cuando él se descuida,
Dice que cuando él sale a la guerra sin consultar al Señor, vino el pueblo enemigo de Amalek y entró en la casa y los llevó cautivos, prendió fuego todas sus posesiones y los llevó cautivos. Y eso es lo que pasa muchas veces con nuestras vidas. Nosotros tal vez como David, el Señor nos da la victoria constantemente y sí, gloria a Dios, pero no tenemos que descuidar primeramente nuestra comunión con el Señor sin preguntarle qué tenemos que hacer, a dónde vamos, si vamos a ir a predicar, si vamos a llevar el mensaje, si vamos a hacer algo. ¿Por qué? Porque dice que David, en la victoria, teniendo tantas victorias, él fue sin consultarle al Señor y descuidó su casa. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros estamos enfocados en las cosas del Señor. Sí, gloria a Dios, pero también no tenemos que descuidar nuestra casa, que es nuestro primer ministerio que el Señor nos entrega a nuestra familia. Nos cuenta en la palabra de Dios que Él salió a la guerra, dice, y vinieron merodeadores, que eso es lo que anda haciendo el enemigo, anda merodeando, buscando. Dice la palabra del Señor que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros lamentablemente somos como David, que en su momento por emoción o porque vemos que el Señor nos da victoria en todo, cuando vamos a orar por un enfermo, cuando vamos a evangelizar, vamos a hacer algo para el Señor, descuidamos nuestra casa, entra el enemigo y hace estragos, porque la palabra del Señor nos dice que cuando el hombre fuerte duerme, entra el hombre fuerte y hace estrago en la casa. Y eso es lo que pasó con David. Tal vez tú también estás así en esa situación. El Señor te usa grandemente en tu trabajo, en tu escuela, en tu entorno, en tu familia, en tus amigos, y descuidaste tu relación con el Señor, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Tal vez descuidaste ese ministerio que el Señor te entregó y ahora tus hijos están en las drogas, en los vicios, están en depresión, tienes problemas con tu matrimonio. No lo sé por qué situación estás pasando, pero cuenta la palabra del Señor que entró el enemigo, dice en el versículo 3, dice, vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hija habían sido llevados cautivos. Eso es lo que hace el enemigo cuando entra. ¿Por qué? Porque el enemigo no tiene autoridad sobre los hijos de Dios para matarlos ni nada. Simplemente viene y los lleva, dice, cautivo. Nos mete en la droga, en la depresión, en la mala vida, para que permitido por Dios, porque simplemente Dios le permite para que nos demos cuenta, que reaccionemos y que pongamos en nuestras oraciones, tenemos que orar porque nuestras armas son espirituales, tenemos que volver a las armas, a orar, a la oración que el Señor nos dio, esa arma poderosa. Si tal vez tú te sientes así o pasó eso, tú tal vez te enfocaste tanto en ti que descuidaste tu casa, tu ministerio, tienes que volver a orar, porque la oración del justo dice que puede mucho. Tu oración puede sacar a tus hijos, a tu matrimonio hacia adelante, puede restaurar. ¿Por qué? Porque el Señor estaba atento a nuestras oraciones, dice la palabra del Señor. Y David se enfocó tanto en la guerra que descuidó eso. La palabra del Señor nos cuenta que Noé, en su momento Dios le habla a Noé, que construya el arca, que el Señor iba a destruir todo por la causa de la maldad de las personas. Y él predicó, sí, pero primeramente en su casa. Y nos cuenta la palabra del Señor que la casa de Noé le creyó y fueron salvos ellos. ¿Por qué? Porque él cuidó su casa. También él predicaba afuera, pero él cuidaba su casa, porque a mí de nada me vale predicarte si mi casa está en desorden, estoy descuidando mi matrimonio o mis hijos o la relación con mis padres. A mí de nada me vale ganar el mundo para afuera si pierdo mi casa. Seguimos leyendo en el versículo 4, dice así: entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. El versículo 6 dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Dice que muchas veces cuando nosotros vemos esas cosas que descuidamos, nuestra finanza, nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestra relación, no sé qué es lo que descuidaste tú y te pones a llorar amargamente, el Señor ve todas esas cosas. Dice que tal vez también te acusan, como pasó con David, que el mismo pueblo se le levantó y le dijeron que era por la culpa de él, porque él descuidó la casa, se fue a la guerra y dejó para que el enemigo entre. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando tú estás tan enfocado en las cosas del Señor o estás tan enfocado en predicar las cosas del Señor. Entran a acusarte las personas, dicen eso es por tu culpa, porque vos descuidaste el matrimonio, eso es por la culpa tuya, porque descuidaste a tus hijos, están en los vicios. No lo sé, pero tienes que hacer como hizo David. Dice la palabra del Señor en el versículo 6, dice:
Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Tú tienes que escuchar primeramente a Dios, reconocer sí que te equivocaste, que descuidaste tu familia, tu matrimonio, tu trabajo también puede ser, no lo sé, que los que descuidaste y el enemigo entró y hizo estragos, pero tienes que fortalecerte en tu Dios, orar, clamar al Señor, porque el Señor nos dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Seguimos leyendo en el versículo 8, dice así: y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Lo podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta la torre de Besor, donde se quedaron algunos. El versículo 10 dice: y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar la torre de Besor. La palabra del Señor nos cuenta que David consultó a Dios si él podía restaurar su matrimonio, volvió al Señor, reconoció su falta, sí, que descuidó su matrimonio, descuidaste tal vez tú, tienes que recurrir al Señor, fortalecerte en el Señor primeramente que todo, orar en lo secreto, que el Señor se va a glorificar, te va a exaltar en público, va a restaurar tu matrimonio, la salud de tus hijos, lo va a sacar de los vicios, lo va a sacar de la depresión, no sé dónde están ahora, pero tú tienes que fortalecerte en el Señor y consultar al Señor si se puede, y el Señor te va a dar la victoria, porque para Dios no hay nada imposible. Tal vez las personas te dicen: no ores por eso porque ya se perdieron, no, tus hijos son un desastre. No escuches a la voz negativa, escucha al Señor, fortalécete en el Señor, busca la voz de Dios, busca algún siervo de Dios, busca en la intimidad al Señor, que el Señor te hable y te va a hablar, porque el Señor está atento a nuestras oraciones. Y nos cuenta la palabra del Señor que Él fue con su ejército, 600 hombres, pero dice que 200 se quedaron. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Cuando nosotros reconocemos que hicimos algo mal, vamos a la iglesia, buscamos a Dios, que Dios nos ayude. Y tal vez empezaste vos con toda tu familia o con algún conocido, algún amigo, empezaste en el camino del Señor y por falta de fe, de confianza en el Señor se quedaron, como pasó con estos 200 hombres. Dice que siguieron 400 con Él. Tú tienes que fortalecerte y tal vez te sientes solo. Sí, la palabra del Señor nos dice que aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo eso el Señor te va a levantar. Y eso es lo que pasa hoy en día. El Señor también a veces nos prueba cuando nosotros sí cometemos los errores, pero nos prueba también a nosotros cuánto amamos al Señor, si primeramente lo ponemos a Dios en primer lugar, y Él se va a encargar del resto. El Señor nos dice en su palabra que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Sí, tal vez empezaste como empezamos todos, que queremos hablar del Señor en todo tiempo, en todo momento. En nuestro primer amor hacemos eso, pero tal vez descuidaste algo y el Señor hoy te está hablando que primeramente te fortalezcas en el Señor, que reconozcas tu error y que busques su rostro, su presencia, que Él se va a glorificar. Y si estás solo, sigue hacia adelante, porque el Señor no te va a avergonzar. El Señor nos dice en su palabra que los que confiamos en Él no vamos a ser avergonzados. Y también Él nos dice que si creemos vamos a ser salvos nosotros y toda nuestra casa. Seguimos leyendo en el versículo 16, dice así. Dice: lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. La palabra del Señor nos cuenta que Dios le dio la victoria a David, que él en el camino encontró un hombre del ejército que fue también desechado por ellos, y dice que él lo llevó hasta donde estaba ese ejército, y dice que Dios le dio la victoria. Eso es lo que el Señor va a hacer hoy. Si tú estabas orando por tus hijos que estaban en los vicios, que se fueron a la mala vida, lamentablemente estaban en las drogas, estaban en la depresión, no lo sé, tu problema, qué es lo que descuidaste, o tu matrimonio, o ti mismo también te descuidaste tú, te diste tanto a las personas que descuidaste tu relación con el Señor, no lo sé, pero el Señor dice que le dio la victoria porque Él se fortaleció primeramente en Dios y buscó su rostro. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día nosotros. El Señor te va a dar la victoria. Tú que estás escuchando este mensaje tal vez ya no tenía más fuerza, el Señor hoy te va a fortalecer, así como lo hizo con Jesús cuando Él fue al huerto
de los Olivos, dice que él fue y pidió al Señor que pase de él la copa, pero sino que se haga su voluntad. Y dice que el ángel del Señor bajó y lo fortaleció porque él estaba en angustia, estaba en agonía de espíritu. Y tal vez tú ya no estabas, no tenías más fuerza para seguir, pero hoy el Señor te dice que te va a dar la victoria si tú te fortaleces en él, si escuchas al Señor, si buscas su rostro, si clamas a él, él te va a responder. Dice que el enemigo estaba haciendo fiesta. ¿Por qué? Porque el enemigo tal vez piensa que tus hijos se van a perder en los vicios, en la depresión, o tu matrimonio ya no está, ya se destruyó, pero el Señor puede hacer todo nuevo, porque si nosotros confiamos en el Señor se glorifica. Seguimos leyendo en el versículo 20, dice así: tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Dice la palabra del Señor que él no solamente recuperó su casa, sino también que le sacó todo el botín al enemigo. Y eso es lo que el Señor va a hacer también. Si tú confías en el Señor está haciendo eso. Aunque nosotros no lo veamos, tal vez tú estás orando por tus hijos, por tu matrimonio. El Señor te va a entregar también, no solamente a tus hijos, sino a sus amigos también que están perdidos en los vicios, en la droga, están en la depresión. Tu matrimonio va a ser de bendición también, porque el Señor te va a restaurar y te va a ser de bendición para que tú puedas ayudar a otras personas. Tal vez tienes tus hermanos, tus hijos que están mal en su relación con su matrimonio, no lo sé, o en la relación con tus padres, tu familia. El Señor te va a hacer de bendición y no simplemente te va a dar eso que le pediste, te va a dar aún más, porque dice que él le sacó el botín al enemigo. Y dice la palabra en el versículo 20, dice: tomó David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Eso es lo que el Señor nos bendice. Nosotros tal vez le estamos pidiendo algo, pero el Señor nos bendice el doble, el triple. ¿Por qué? Porque ve nuestra fidelidad, vio que reconocimos que sin Él nada podemos hacer, porque no es con nuestra fuerza, sino con su Santo Espíritu. Nosotros tenemos que buscar su rostro. Si nosotros descuidamos algo, tenemos primeramente que reconocer, no tenemos que hacer oídos sordos o decir: no, se apartaron porque quisieron. No, tal vez descuidamos nosotros la relación con nuestra familia, con nuestros hijos, o la relación con nuestros padres, no lo sé. Simplemente tenemos que reconocer eso y fortalecernos en el Señor, buscar la presencia del Señor. Seguimos leyendo. En el versículo 18 dice así, en el versículo 22: entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos el botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de los que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser de la parte del que el que queda con el bagaje les toca parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Dice la palabra del Señor que una vez que le dio la victoria al Señor, dice que los hombres que fueron con David, los que estuvieron con él apoyándolo en oración, los que le fortalecían y decían: seguí así. Dice que una vez que Dios le dio la bendición, el botín de guerra también, dice que se ensoberbecieron y dijeron: no compartas la bendición. Y eso es lo que pasa muchas veces con las personas que dicen: no le des la mano, si se apartaron, si te dejaron a vos. Y nosotros no. Dice que el Señor, dice que David, como siervo de Dios, dice que le dijo que no hagan así. ¿Por qué? Porque Dios dio la victoria, no nosotros. Nosotros somos simplemente instrumentos de Dios, somos obedientes al Señor. Tenemos que ser de bendición. Cuando el Señor nos da la victoria, tenemos que compartir con esa persona tal vez que empezaron contigo en buscar al Señor, querer levantar la casa, la relación, tu finanza, no lo sé, y se apartaron. Tú tienes que mostrar que el Señor se glorificó, porque dice en el versículo 25, dice: desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Hasta el día de hoy sigue vigente eso. Cuando el Señor te bendice, tú tienes que dar el testimonio, compartir con los demás, tienes que contar de lo que el Señor hizo en tu vida. Tal vez las personas comenzaron contigo buscando la restauración, tal vez empezaste con tu hermana, con tu primo, con alguien, con algún familiar, con alguna amiga, pidiendo por sus hijos, y el Señor te dio la victoria a ti. Tú tienes que contarle el testimonio a los demás, porque tal vez se apartaron porque no veían la bendición, pero tú tienes que mostrar que el Señor sí obra de acuerdo a nuestra fe y nuestra fidelidad.
porque todo tiene su tiempo. Simplemente tenemos que esperar el tiempo agradable del Señor. Y eso es lo que el Señor hoy nos quiere mostrar. Tal vez tú te descuidaste espiritualmente, descuidaste tu casa, tu familia, tu relación con tus hijos, descuidaste tu matrimonio, no lo sé. El Señor te va a dar la victoria si tú reconoces tu falta, tu error y te fortaleces en el Señor, busca su rostro. Tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra. ¿Por qué? Porque yo te puedo predicar muchas cosas, pero no lo pongo por obra. Simplemente tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor está buscando eso. Los siervos que le digan, heme aquí, Señor, mi casa y yo te vamos a servir. Tienes que profetizar, por más que tú veas todo mal, tienes que confiar en el Señor, que el Señor te da la victoria. El Señor hoy mismo te da la victoria. Sí, tal vez tú ya no podías más, ya estaba bajando los brazos. Hoy el Señor me manda a mí, como pasó cuando dice que Moisés estaba en la montaña orando, levantando los brazos y ya no tenía más fuerza, y estaban Aarón y Hur, dice que lo levantaban las manos, lo apoyaban, y eso es lo que está haciendo el Señor hoy. Tal vez tú no tienes más fuerza para pedir por tus hijos, tal vez ya no veías más la solución a tu matrimonio, ya te estabas por separar, o en tu trabajo, no lo sé qué situación estás pasando, y hoy el Señor te fortalece a través de las oraciones de nosotros los siervos y los que estamos conectados a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque el Señor dice que oremos los unos por los otros, porque la oración del justo puede mucho. Tal vez tú te descuidaste en algo, pero para eso está la iglesia, para levantarte, para restaurarte, para fortalecerte. Y si alguien se apartó, simplemente ora por esa persona, que el Señor se va a glorificar. Le quiero dar las gracias por compartir este tiempo. Si alguno tiene algún pedido de oración, si lo puede estar escribiendo. Mientras tanto, oramos al Señor. El desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Le invito a cierre sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu palabra, Padre amado, porque hoy comprendemos que si fallamos en algo, descuidamos nuestro matrimonio, descuidamos nuestros hijos, Padre amado, o descuidamos la relación con nuestros padres, tú te glorificas, Padre amado. ¿Por qué? Porque hoy comprendimos que si tu siervo David, que tenía el corazón conforme al tuyo, se equivocó y reconoció su error y se fortaleció en ti, hoy también nosotros reconocemos nuestras faltas, nuestros errores, Padre amado, y te pedimos que te glorifiques así como lo hiciste con tu siervo, Padre amado, que nos entregues la victoria, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre amado. Tal vez mis hermanos ya no podían seguir más, pero hoy tú los fortaleces, Padre Celestial. Tu mano, tu Santo Espíritu, que lo toque, Padre amado, que renueve esa fuerza, Padre Celestial, que le dé la fuerza del águila, la fuerza del búfalo, Padre Celestial, para poder seguir resistiendo al enemigo y para que tú le des la victoria, Padre amado. Hoy, Padre amado, te damos gracias porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Padre amado. Hoy la recibimos para nuestras vidas. Tal vez esas hermanas están orando por sus hijos, Padre amado, que lo veían perdido en los vicios, en la depresión.
en la mala vida, Padre amado, o por su matrimonio, o los hijos estaban orando por sus padres, Padre celestial. Hoy tú te glorificas y le das la victoria, Padre amado. ¿Por qué? Porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo hombre para arrepentirte. Si tú lo dijiste, ya está hecho, Padre celestial. Simplemente tenemos que creer y vamos a ver tu gloria. Yo te doy gracias, Padre celestial, por este momento. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que escucharon este mensaje. Te pido que guardes su entrada, su salida, su finanza, Padre celestial, la salud de ellos y de cada uno de su familia, Padre celestial. También te pido que tengas misericordia, Padre amado, de la fuerza de seguridad, los médicos, las personas que tienen que salir a trabajar, que tengan tiempo de arrepentirse y de conocer al Señor Jesús, Padre amado, tengan tiempo de arrepentirse y puedan ser salvos, Padre celestial. También te pido, Padre celestial, que pase prontamente todo esto para que podamos congregar y contar las grandes cosas que tú estás haciendo en nuestras vidas, para contar de tu amor y tu misericordia y de tu gloria, Padre celestial. Te damos gracias, gloria y honra, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo y espero podamos poner la palabra por obra, que si nos equivocamos o descuidamos algo, reconozcamos y nos fortalezcamos en el Señor y busquemos su rostro, que el Señor nos va a dar la victoria. Simplemente tenemos que ser oidores y hacedores de su palabra. Que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones.